En Navidad, estaba suturando el pecho de un hombre en la sala de urgencias cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi hija de 16 años. Decía, no hay sitio para mí en la mesa. Pensé que era una broma. No lo era. Mientras yo salvaba la vida de un desconocido, mis padres y mi hermana la rechazaron de nuestra cena familiar. La enviaron a casa, a conducir 40 millas sola en medio de una tormenta de nieve. Cuando llegué a casa después de la medianoche, sus botas estaban junto a la puerta, su bolso de viaje aún cerrado, y ella estaba acurrucada en el sofá, demasiado cansada para llorar. Una rebanada de pan frío y media naranja sobre una servilleta, esa fue su cena de Navidad. No grité. No supliqué que me entendieran. Simplemente me quedé allí y tomé una decisión que lo cambiaría todo. No hice una escena. Tomé cartas en el asunto. Antes de compartir mi historia, quiero saber que están aquí conmigo. Simplemente escriban, escuchando, en los comentarios o díganme dónde están. Me encanta saber hasta dónde puede llegar mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Si esta historia les llega al corazón, por favor, suscríbanse a nuestro canal para que podamos seguir contando las historias que nos recuerdan cómo son realmente el amor, la pérdida y el coraje. Mi nombre es Orión Vale, y así fue como aprendí que el silencio puede herir más que cualquier traición, hasta el día en que finalmente lo rompí. Eran las 11:48 de la Nochebuena cuando salí del Hospital Boulder Memorial, el aire era cortante y estéril, incluso afuera. Mis manos todavía olían a desinfectante. Acababa de realizar una reanimación cardiopulmonar a un hombre que juraba que estaba bien hasta que su corazón se detuvo. El tipo de caso que se te queda pegado incluso después de terminar tu turno. La nieve caía en suaves ondas bajo el resplandor anaranjado de las luces del estacionamiento, y en lo único que podía pensar era en llegar a casa, ver a mi hija y quizás sentarme tranquilo durante 5 minutos. Cuando abrí la puerta de nuestro apartamento en East Boulder, lo primero que noté fue el silencio. Ni música, ni movimiento, solo el leve zumbido del calentador. Entonces vi sus botas junto a la puerta, su bolso de viaje aún cerrado. Lennon, mi hija de 16 años, se suponía que debía estar en Aspen Creek, pasando la noche en casa de mis padres como hacía cada Nochebuena. Estaba tan orgullosa de haber conducido hasta allí por primera vez, con el carné de conducir aún tibio en su cartera. La encontré acurrucada en el sofá, todavía con el abrigo puesto, con las rodillas pegadas al pecho como si se protegiera del frío. No estaba dormida. Sus ojos se abrieron en el instante en que susurré su nombre. Hola, cariño. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí? Sus hombros se tensaron. Dijeron que no había sitio, murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. Parpadeé. ¿Sitio dónde? En la mesa, dijo, ahogándose a mitad de las palabras, intentando ocultarlo con un encogimiento de hombros que no funcionó. La abuela dijo que no me esperaba, que ya tenían demasiada gente. Dijo que no podía añadir otra silla en el último momento. Mi cerebro se detuvo. ¿Llegaste tarde? No, llegué temprano, dijo rápidamente. Traje galletas. Incluso me puse el suéter que la abuela dijo que le gustaba. Se rió una vez, un sonido débil y amargo. Dijeron que ya había 28 personas dentro. La hija de la tía Siena estaba sentada en mi sitio de siempre. Todos se reían. La abuela dijo, este año está demasiado lleno. La tía Siena simplemente asintió. No encontraba las palabras. Lennon bajó la vista hacia sus manos. No quería enfadarla, así que me fui. De todos modos, no tenía mucha hambre. Cuando me giré hacia la encimera, vi a que se refería con, no mucha hambre. Una rebanada de pan frío, ligeramente doblada sobre una servilleta, junto a media naranja. Esa fue su cena de Navidad. Algo se quebró dentro de mí. No era ira, todavía no. Más bien como un cristal que se resquebraja en cámara lenta. ¿No se ofrecieron a llevarte a casa? Ella negó con la cabeza. No quería molestarlos. Estaba tratando de ser valiente, manteniéndose entera con cortesía. Me senté a su lado, rodeando sus hombros con mi brazo. Se apoyó en mí sin dudar, como se hace cuando has estado conteniendo la respiración demasiado tiempo.
Sé que no les gustas, susurró. Pero pensé que eso era solo entre tú y ellos. No pensé que tuviera que ver conmigo. No dije nada. Solo la abracé más fuerte. Más tarde, cuando finalmente se durmió, me quedé en la cocina, mirando la bolsa que había preparado con tanto esmero. El suéter extra que había elegido, la lata de galletas que había horneado ella misma, todavía sellada con una cinta roja. Abrí el refrigerador, vacío, excepto por leche, mostaza y una botella de agua. No habíamos planeado una Navidad alternativa. ¿Por qué lo haríamos? Confiábamos en ellos. Eso fue lo que me rompió. No el pan, ni el silencio, ni siquiera la casa vacía, sino la imagen de ellos mirando a los ojos de mi hija y decidiendo que ella no pertenecía allí. Me quedé de pie durante mucho tiempo. Luego fui a mi escritorio, abrí el cajón y saqué la gruesa carpeta con los extractos de la hipoteca y las escrituras de la casa. La propiedad en Aspen Creek, la que compré hace 7 años, la casa donde vivían mis padres. Sin pagar alquiler. La casa a mi nombre. Metí los papeles en un sobre blanco. Mi pulso ahora estaba tranquilo. No tembloroso, no enfadado, simplemente claro. No discutiré, susurré para nadie. Actuaré. Coloqué el sobre en la encimera, junto al pan frío y la media naranja. Mañana, dije en voz baja, lo leerán. La mañana siguiente llegó gris y delgada, con la luz del sol derramándose a través de las nubes de nieve. Lennon todavía dormía cuando me senté en la mesa de la cocina con mi café, mirando la carpeta que había sacado la noche anterior. No era la primera vez que la abría, pero era la primera vez que realmente miraba lo que representaba. No dinero, sino control e historia. Crecer en Aspen Creek significaba vivir según reglas no escritas. La casa de los Vale no eran solo 4 paredes. Era un escenario. Y mi madre, Marjorie, lo dirigía como una directora que nunca se quitaba los auriculares. Tenía una pequeña tienda de antigüedades en el centro y creía que las apariencias lo eran todo. Mi padre, Richard, enseñaba historia en la escuela secundaria y pensaba que la curiosidad era peligrosa cuando iba más allá de los libros de texto. Cuando tenía 8 años, pedí un microscopio para Navidad. Mi madre se rió, lo llamó un juguete para niños a los que les gusta diseccionar cosas. Mi padre dijo, la gente inteligente incomoda a los demás. Orión, no hagas de eso tu costumbre. En la mesa de los Vale, la curiosidad era un pecado y el silencio era seguridad. Aprendí a estar callado, hasta que dejé de estarlo. Cuando decidí ir a la facultad de medicina, mi madre dijo, un médico, arreglando a extraños mientras tu propia familia se desmorona. Mi hermana Siena, mientras tanto, abandonó la universidad para iniciar un negocio de planificación de eventos. Cada fracaso suyo se convertía en una anécdota encantadora. Cada éxito mío era una amenaza. La querían por ser ruidosa, por mantener la diversión en la familia. Yo era el serio. Cuando me casé, nadie asistió porque Siena tenía un evento. Cuando mi esposa murió de una complicación cardíaca 5 años después, dijeron que era el precio de tus elecciones. Así que dejé de esperar consuelo. En su lugar, enviaba dinero. Cuando mis padres empezaron a envejecer más rápido que sus ahorros, intervine. Les compré una pequeña casa de 2 dormitorios en Aspen Creek a mi nombre, pagué su hipoteca, cubrí sus servicios públicos, me encargué de su seguro de salud, 7 años de facturas y lealtad silenciosa. Cada Navidad, organizaban la cena en esa casa. Solía pensar que era lo mínimo que podía darles, pero con los años noté que las cifras en los extractos de los servicios públicos seguían subiendo, con picos cada vez que Siena tenía un nuevo cliente. Al principio no lo relacioné. No hasta que vi el logotipo de su empresa impreso en un recibo de envío entregado en su dirección. La casa de mis padres, la que yo pagaba, se había convertido en su almacén y cocina de preparación. Mi cuenta estaba pagando la factura. No dije nada entonces. Quizás tenía miedo de en lo que el silencio ya me había convertido. 2 semanas antes de esa Navidad, encontré algo peor. Una vieja cadena de correos electrónicos entre mi madre y una tía, fechada años atrás. Había escrito, Orión siempre ha sido inestable, demasiado emocional para ser un hombre. Lo queremos, pero no maneja bien la vida. Esa frase dolió más que cualquier rechazo.
Ella había construido una narrativa sobre mí mucho antes de que Lennon apareciera. La noche en que enviaron a mi hija a casa con hambre, no fue un error. Fue una tradición. Miré alrededor de la cocina silenciosa, el mismo lugar donde Lennon había llorado horas antes, y sentí como si estuviera en un museo de mi propia resistencia. Abrí mi portátil y comencé a revisar años de transacciones, documentando cada pago, cada gasto vinculado a esa casa. Una cronología de lealtad confundida con debilidad. Adjunté los viejos correos electrónicos a la carpeta. Evidencia, no recuerdos. Afuera, la nieve seguía cayendo en suaves láminas grises. Pensé en Lennon, en cómo me había mirado la noche anterior, herida, pero todavía amable, todavía educada. Ella no heredó la crueldad de ellos. Heredó mi silencio. Por una vez, decidí que el silencio me serviría. No como rendición, sino como estrategia. Cerré el portátil, volví a meter los archivos en el sobre y susurré, sin discusiones, sin explicaciones. Mañana es el primer paso. 3 semanas antes de Navidad, estaba en mi patio trasero, con el aliento convirtiéndose en vaho en el frío, cuando mi teléfono vibró. El nombre de Siena apareció en la pantalla. Ya sabía de qué trataría la llamada, el mismo tono suave que usaba siempre que necesitaba algo. Hola, hermanito, comenzó, estirando las palabras como si fueran caramelo. ¿Sabes ese campamento de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en el que entró Nova? Es una oportunidad increíble. $1.200, pero vale totalmente la pena. Pensé que tú, de todas las personas, lo entenderías. Valoras la educación. Su voz era dulce, ensayada. Dijo, educación, como si fuera una llave destinada a abrir mi billetera. Me alegro de que haya entrado, dije. Pero no puedo ayudar con eso. Ya estoy cubriendo la casa, los servicios públicos y el seguro de mamá y papá. Quizás deberías comprobar si el campamento ofrece becas. El silencio que siguió se quebró como el hielo. Cuando volvió a hablar, la dulzura había desaparecido. Vaya, dijo secamente. Debe ser agradable tenerlo todo y seguir siendo tacaño. No me molesté en responder. Simplemente terminé la llamada y vi cómo la pantalla se oscurecía. Una semana después, conduje hasta Aspen Creek para dejar la medicación para la presión arterial de mi madre. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba, sus ventanas brillaban con esa misma luz cálida que una vez significó hogar. Dentro, el olor a canela y pino me golpeó, la marca de hospitalidad de Siena. Mamá estaba en la encimera, pegando una lista en el refrigerador. ¿Ya planeando la cena?, pregunté. Se giró, sorprendida, y sonrió de esa manera tensa y educada que significaba que la había interrumpido. Oh, solo intentando mantener las cosas organizadas. ¿Tanta gente este año? Me acerqué al papel. El plano de asientos de Navidad. Repasé los nombres. Richard, Marjorie, Siena, Nova, la familia Keller, los Peterson de la misma calle, incluso uno de los clientes de Siena, pero no Lennon. Se me oprimió el pecho. Parece que la casa está llena, dije con cuidado. Lennon tiene muchas ganas de venir. Quiere conducir ella misma este año. La boca de mamá se torció en algo que no era exactamente una sonrisa. Ya veremos. ¿Sabes lo lleno que se pone? Podría ser más fácil si se queda contigo esta vez. No dije lo que estaba pensando. Que Lennon era su única nieta. Que, lleno, no era lo mismo que, no bienvenida. Simplemente asentí, le entregué la medicación y volví al coche. Esa lista se quedó grabada en mi mente durante todo el camino a casa. La forma en que su nombre faltaba, la letra pulcra, la nota al final, invitados especiales, los Keller. Una semana después, cuando Lennon volvió a casa de esa cena, sola, lo entendí. No fue un accidente. Fue una venganza. Siena había encontrado su manera de desquitarse. Esa noche, mientras Lennon dormía, saqué la lista del refrigerador de mi bolsillo del abrigo. La había tomado cuando mamá no miraba. El reverso no estaba en blanco. Era una factura. Una impresión de borrador de la empresa de Siena que mostraba suministros de catering entregados en la residencia de los Vale el 23 de diciembre. La casa de mis padres no era solo un hogar.
Era su lugar de eventos. No se habían quedado sin sillas para la familia. Las habían llenado con clientes y vecinos que pagaban sus facturas. Me presioné la palma de la mano sobre los ojos, sintiendo el peso de todo aquello. En la chaqueta de Lennon, dejada en el sofá, encontré un pequeño sobre. La letra era de mi madre, para Lennon. La solapa estaba sellada, pero el papel dentro estaba en blanco, excepto por 2 palabras. Feliz Navidad. Sin firma, con cariño, nada más. Esa tarjeta inacabada pesaba más que cualquiera de las facturas. No fue un error. Era la prueba de que habían tomado su decisión días antes. Coloqué ambos papeles, la lista de asientos y la tarjeta, en el sobre blanco que ya contenía los documentos de la casa. Lo sellé y lo dejé a mi lado. Me han mostrado cómo ponen su mesa, dije en voz baja. Ahora es mi turno de aprender a poner la mía. La nieve afuera caía con fuerza. Por la mañana, lo cubriría todo, incluso las huellas de aquellos que nos habían rechazado. La mañana de Navidad amaneció sin color. El cielo estaba bajo, hinchado con más nieve. Lennon seguía dormida, su rostro suave en la penumbra. Preparé café y luego abrí el cajón donde había guardado el sobre. Dentro estaban las escrituras, los recibos, las facturas, la tarjeta de Navidad y el nuevo documento que había redactado al amanecer, una notificación formal de cese de apoyo financiero y desalojo en un plazo de 60 días. Llamé a Jonah, mi colega y amigo más cercano. No hizo preguntas cuando le dije, necesito que me lleves a Aspen Creek. Condujimos en silencio, los limpiaparabrisas marcando un ritmo constante contra la tormenta. La carretera se curvaba a través de bosques de pinos cargados de nieve. Y traté de no pensar en la última vez que había hecho este viaje, con Lennon cantando villancicos en el asiento del copiloto, su voz demasiado brillante para una familia que nunca respondía al canto. Cuando llegamos a la casa, todo estaba en silencio. No había adornos afuera, ni luces, excepto un parpadeo desde la sala de estar. Caminé hasta el porche y llamé. 1 vez, 2 veces, sin respuesta. Me agaché, deslicé el sobre por la rendija del marco de la puerta y me quedé allí un momento. El frío me traspasaba los guantes. No se trataba de venganza. Se trataba de límites. Al bajar del porche, la puerta mosquitera crujió detrás de mí. Me giré lo suficiente para ver a mi madre, Marjorie, en bata, con el pelo suelto y el rostro pálido. Se agachó, recogió el sobre y lo abrió allí mismo. Sus labios se movían mientras sus ojos recorrían las páginas. Entonces llegó el grito. «Richard, nos está echando». Me quedé helado, observando desde el coche. Mi padre apareció en la puerta, la confusión convirtiéndose en ira. Detrás de él, Sienna salió tropezando en pijama rojo de Navidad, con el teléfono ya en la mano, la cámara apuntando directamente hacia mí. «Ahí está», dijo, con la voz temblando de adrenalina. «¿Ven? La prueba». Ha perdido la cabeza. No dije una palabra. Jonah se estiró y giró la llave en el contacto. Nos alejamos mientras sus voces resonaban en la nieve, haciéndose cada vez más pequeñas hasta que solo quedó el siseo de los neumáticos contra el hielo. Para cuando llegamos a Boulder, mi teléfono vibraba sin parar. Llamadas, mensajes de texto, notificaciones acumulándose. 36 llamadas perdidas, mensajes de parientes de los que no había sabido nada en años. Tu madre está teniendo una crisis nerviosa. ¿Qué has hecho? No puedes simplemente desechar a la familia. Alguien había enviado el vídeo de Sienna al chat grupal de toda la familia. El pie de foto decía, está desalojando a nuestros padres el día de Navidad. Abrí el vídeo. Mostraba a mi madre llorando, sosteniendo los papeles, con Sienna narrando como una reportera. Y en el fondo, borroso por la nieve, mi rostro vuelto hacia el coche, ilegible. Al revisar los comentarios, vi una línea que me heló la sangre. Ha olvidado de dónde viene. Dejé el teléfono. Durante mucho tiempo, me quedé sentado, escuchando el suave tic-tac del calentador y el zumbido del refrigerador. Lennon seguía dormida en su habitación. El mundo, al menos en nuestro pequeño apartamento, estaba en silencio de nuevo. Entonces, otra notificación iluminó la pantalla, una etiqueta en las redes sociales. Sienna había publicado el vídeo públicamente.
El pie de foto ahora incluía mi dirección. Ya no se trataba de la casa. Se trataba de humillación. Caminé hacia la ventana, mirando la nieve caer sobre la calle vacía. Cada luz en cada ventana me recordaba una mesa en algún lugar, llena de calidez, llena de gente que creía tener la razón. Ninguno de ellos había preguntado por Lennon. Ninguno había dicho su nombre. Les importaba la reputación, no la amabilidad, tener razón, no ser decentes. Volví a la cocina, me serví una taza de té y me senté en la misma silla que había ocupado la noche anterior. Abrí el vídeo de nuevo y lo pausé en el rostro de mi madre, en la fracción de segundo antes de que empezara a gritar, la incredulidad en sus ojos convirtiéndose en furia. Si quieren que sea el villano, dije en voz baja, entonces les mostraré cómo es la verdad cuando está firmada y sellada. Silencié el teléfono, me recliné en la silla y dejé que el silencio se asentara. La nieve seguía cayendo, suave y constante, cubriéndolo todo, incluido cualquier amor que alguna vez pudo haber vivido en esa casa. 3 días después de Navidad, oí el timbre justo después del amanecer. El mundo exterior estaba ahogado en niebla, pálido y silencioso. Cuando abrí la puerta, mi madre estaba allí, envuelta en un abrigo de piel rosa, su aliento convirtiéndose en vaho. En su mano estaba el sobre arrugado que había dejado en su puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó, aunque ya estaba cruzando el umbral. Dejó caer el sobre la mesa como un arma y dijo, después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos lo agradeces. Guardé silencio un segundo, estabilizando mi voz. ¿Te refieres a la casa que compré, las facturas que pagué, o la parte en la que dejaste que tu nieta comiera pan frío sola en Nochebuena? Se quedó helada por un momento, luego soltó una risa aguda y sin humor. No seas dramático, Orión. Había 28 personas. Simplemente no podíamos añadir otra silla. No había sitio. Había sitio, dije en voz baja. Simplemente no la queríais en él. Sus ojos se endurecieron. Siempre tergiversas las cosas. Siempre has sido tan sensible. Te criamos mejor que esto. Me criasteis para permanecer en silencio, repliqué. Suspiró como si yo fuera una molestia. Luego, lentamente, alcanzó el sobre, lo rasgó por la mitad y dejó que los pedazos cayeran como copos de nieve sobre el suelo de madera. Bien, ahí lo tienes. Problema resuelto, dijo. Ahora transferirás los $1.200 para el campamento de ciencias de Nova, y todos podremos perdonarnos y seguir adelante. No había ira en su tono, solo certeza. Realmente creía que yo obedecería. La familiaridad de aquello casi me hizo reír. La miré y dije, no queda nada que perdonar, madre, solo lecciones que aprender. Ella parpadeó como si no entendiera las palabras, luego se giró hacia la puerta. Antes de irse, miró hacia atrás por encima del hombro y dijo fríamente, te arrepentirás de esto. Siena ya está hablando con un abogado. No respondí. Me quedé allí, viendo su abrigo rosa desaparecer en la niebla. Unas horas más tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Siena. No olvides que la casa lleva el apellido de la familia. Todo lo que hagas se volverá en tu contra. No respondí. Al mediodía, recibí una alerta por correo electrónico. Se había abierto una nueva cuenta de servicios públicos a mi nombre, una que yo no había autorizado. Adjunta había una firma que se parecía mucho a la mía, pero no del todo. Reconocí el formato. Era de uno de los contratos de eventos de Siena. Había copiado mi firma digital, usándola para falsificar el consentimiento para préstamos adicionales conectados a la propiedad de Aspen Creek. Cuando se lo mostré a Jonah, exhaló profundamente. Te están tendiendo una trampa, dijo. Necesitas ayuda. Esto no es personal. Garabateó un número en un trozo de papel y me lo entregó. Elaine Rhodes, abogada. No se anda con juegos. Esa noche, me senté en la sala de guardia del hospital, observando los monitores parpadear con un ritmo silencioso. Al otro lado de la habitación, un paciente se despertaba de la anestesia, con el ritmo cardíaco estable. Envidié esa máquina, su claridad, las líneas que subían y bajaban sin confusión. Pensé en mi madre, de pie con su abrigo, rasgando papel como si pudiera deshacer la realidad. Y oí de nuevo la voz de Jonah. Necesitas a alguien que sepa cómo defenderse.
Me miré las manos, las mismas que suturaban a la gente cada noche, y murmuré, si la bondad es pisoteada, entonces la ley tendrá que hablar por ella. A la mañana siguiente, llamé al número. La oficina de Elaine Rhodes estaba en el tercer piso de un edificio de ladrillo rojo en el centro de Boulder. Cuando llegué, ella ya estaba de pie junto a la ventana, una mujer de unos 40 años, de aspecto decidido, con el pelo plateado recogido en un moño apretado y unos ojos que parecían haber visto todas las formas de manipulación. Señor Vale, dijo, estrechándome la mano. Jonah me dijo que vendría. Veamos qué tiene. Le entregué la carpeta, la escritura de la casa, los extractos bancarios, el plano de asientos de Navidad, el viejo correo electrónico donde mi madre me llamaba inestable y, finalmente, el vídeo de Siena de mi madre gritando en la nieve. Leyó todo, página por página. Sin interrupciones. Después de un largo silencio, dijo, tiene más que suficiente. Si continúan acosándolo, no solo procederemos con el desalojo, sino que también consideraremos una demanda por difamación. Los ha estado consintiendo durante años. Es hora de dejar de sangrar. Sus palabras fueron clínicas, como un diagnóstico que yo ya conocía pero que necesitaba que alguien más confirmara. Pasamos 2 horas redactando las presentaciones formales. Cuando colocó los documentos frente a mí para que los firmara, dudé solo una vez. Luego firmé mi nombre, limpiamente. Ella miró la página, asintió y dijo, serán notificados en el transcurso de la semana. Para cuando llegué a casa, el sol se había ido. Mi teléfono estaba lleno de mensajes. No necesitaba abrirlos para saber lo que había sucedido. Siena ya había convertido la historia en un arma. El chat grupal de la familia explotó con capturas de pantalla. Mi foto, tomada por una cámara del pasillo del hospital, con un bolígrafo en la mano, firmando documentos. El pie de foto que había escrito debajo decía, lo hizo el mismo día que un paciente murió bajo su cuidado. Docenas de respuestas inundaron la conversación. ¿Cómo pudiste? Pobre de tu madre. Te dio la vida y tú la echas. Esa noche, Lennon se sentó en la mesa del comedor, navegando en su teléfono, su rostro pálido bajo la luz azul. Hay una publicación sobre ti, dijo en voz baja. Está en todas partes. Miré por encima de su hombro. El titular de un foro decía, doctor desaloja a sus padres por dinero. La sección de comentarios ardía con indignación moral de extraños que no sabían nada de nosotros. Lennon no lloró. Simplemente cerró su teléfono y dobló la tarjeta de Navidad que mi madre nunca le había dado, guardándola en su cuaderno como una reliquia. No necesitan pruebas, dijo suavemente. Solo necesitan a alguien a quien culpar. Quería decirle qué pasaría, pero ni siquiera yo lo creía. A la mañana siguiente, Elaine llamó. El abogado de Siena presentó una moción para suspender el desalojo, dijo. Su argumento es que usted es mentalmente inestable e incapaz de tomar decisiones financieras. Reí una vez. El tipo de sonido que no contiene humor. Por supuesto que lo hizo. Elaine continuó. Han incluido referencias a sus registros médicos. Aparentemente, recibió tratamiento para el insomnio después del fallecimiento de su esposa. Están presentando eso como evidencia de inestabilidad. Me recliné en mi silla. Así que mi dolor es ahora un arma legal. Solo si lo permites, respondió Elaine. ¿Tienes algo que demuestre su dependencia financiera de ti? Tengo todo, dije. 7 años de ello. Más tarde esa tarde, Jonah pasó por mi oficina con una memoria USB en la mano. ¿Querrás esto?, dijo. ¿Recuerdas esa llamada cuando Siena te suplicó dinero el año pasado? Grabo todas las llamadas relacionadas con el trabajo para fines de seguro. Quizás esto te resulte útil. Escuché la grabación después de que se fuera. La voz de Siena llenó la habitación, melosa y fría. Eres el único con dinero de verdad, Orión. Eres básicamente la cartera de la familia. Sé útil por una vez. Cerré los ojos. Ahí estaba. La prueba no solo de la codicia, sino del desprecio. Cuando se la envié a Elaine, llamó en cuestión de minutos. Eso es todo, dijo. Esto desmentirá cada mentira que inventen. Lo llevaremos a juicio. Esa noche,
Conduje sin rumbo por las calles silenciosas, los copos de nieve difuminando los bordes de las farolas. En la radio, sonaba débilmente, Noche de paz, una melodía demasiado tranquila para la tormenta que se había arraigado dentro de mí. Aparqué en un puente sobre el arroyo helado, con el motor en marcha, y miré el agua oscura debajo. Mi reflejo en el cristal parecía el de otra persona, alguien que había pasado toda su vida disculpándose por tener razón. Durante años, había confundido la resistencia con la paz. Ahora sabía la diferencia. El silencio mantiene la noche en calma, me dije. Pero el silencio demasiado prolongado se convierte en su propio tipo de pecado. Cuando llegué a casa, Lennon estaba dormida en el sofá, con una manta hasta la barbilla. Apagué la luz, me senté a su lado un rato y dejé que la casa se asentara a nuestro alrededor. La tormenta afuera amainaba, pero la guerra dentro de nuestra familia apenas había comenzado. El juzgado del condado de Larimer era más pequeño de lo que imaginaba. Puertas de cristal de luz pálida, veteadas de escarcha, un silencioso zumbido de los calentadores luchando contra la nieve. La audiencia comenzó a las 9 en punto. Me senté en la mesa del demandante junto a Elaine, mi abogada, mientras mi madre, mi padre y Siena tomaban sus asientos al otro lado del pasillo. El joven abogado de Siena parecía nervioso, aferrado a una tableta y evitando el contacto visual. El juez entró, canoso y tranquilo, y el alguacil pidió orden. Este es el caso de Vale contra Vale, leyó el secretario. Desalojo y contrademanda por mala gestión financiera. El abogado de Siena se levantó primero, con la voz temblando ligeramente. Su señoría, mis clientes desean declarar que el señor Vale ha demostrado un comportamiento errático, inestabilidad emocional y abuso de control financiero. Esta acción no se trata de dinero. Se trata de proteger a unos padres ancianos de un hijo que ha perdido el rumbo. Mi madre asintió enérgicamente, con los ojos brillantes de una tristeza bien ensayada. Elaine se levantó lentamente, su voz, cuando habló, cortó el aire como una cuchilla afilada. Hablemos de protección, entonces. Mi cliente ha pagado cada factura, hipoteca y prima de seguro vinculada a esa casa durante 7 años. Él es el único propietario legal. Sus padres viven allí a sus expensas. Y, sin embargo, cuando él y su hija menor fueron excluidos de la reunión navideña de la familia, donde asistieron otras 28 personas, incluidos vecinos y clientes de negocios, tomó la decisión legal de poner fin al acuerdo. El juez enarcó una ceja. ¿Tiene pruebas de los pagos? Elaine colocó una gruesa carpeta en el estrado. Recibos de hipoteca, transferencias bancarias, facturas de servicios públicos y extractos de cobertura médica, todo a su nombre. El abogado de Siena objetó. ¿Irrelevante? El juez levantó una mano. Denegada. Continúe. Entonces Elaine presionó un botón en su portátil. Los altavoces de la sala se llenaron con la voz grabada de Siena. Eres el único con dinero de verdad, Orión. Eres básicamente la cartera de la familia. Sé útil por una vez. Un silencio se apoderó de la sala. Incluso el chasquido de los bolígrafos se detuvo. Siena bajó la cabeza. Mi madre palideció. Mi padre simplemente miró la mesa, con la mandíbula apretada. Elaine dejó que la grabación terminara y luego dijo, Su señoría, este no es un hombre que abandonó a su familia. Este es un hombre que se negó a seguir siendo explotado por ella. El juez se volvió hacia mí. Doctor Vale, ¿desea añadir algo? Y me puse de pie, con las palmas apoyadas en la mesa. Dijeron que no había sitio para mi hija en la cena de Navidad. No había sitio en la mesa de su propia sangre. Había 28 sillas esa noche, y de alguna manera, ninguna para ella. Tomé mi decisión porque no permitiré que vuelva a sentarse fuera de la ventana de su propia familia nunca más. Mi madre se levantó de repente, con la voz quebrada. Eso fue un malentendido. Podría haberse quedado si lo hubiera pedido. El mazo del juez golpeó una vez, con fuerza. Señora Vale, siéntese. Elaine le entregó al juez un último papel, el plano de asientos con la letra de mi madre, con todos los invitados listados, pero no Lennon. En el reverso, la factura del evento de Siena, fechada la noche antes de Navidad. El juez lo examinó en silencio, luego miró por encima de sus gafas. El tribunal considera válida la orden de desalojo.
El título de propiedad está a nombre del señor Orion Vale. La parte contraria no presenta base legal. Un murmullo llenó la sala. La mano de mi madre se aferró al borde de la mesa. Siena evitó mi mirada. Cuando la sesión terminó, recogí mis papeles. Al salir al pasillo, mi madre pasó rozándome, susurrando, «Te arrepentirás de esto». Quizás, dije. Pero hoy, la verdad tuvo su sitio en la mesa. Afuera, la nieve caía sobre los escalones del juzgado. Lennon esperaba cerca de la puerta, con el abrigo abrochado, sus ojos buscando los míos. ¿Ha terminado?, preguntó. Por ahora. Puse mi mano en su hombro. Vamos a casa. Pero la calma no duró mucho. Al anochecer, mi teléfono vibraba sin cesar. Los compañeros de clase de Lennon habían encontrado las grabaciones del juicio. Alguien había filtrado el clip de mi madre gritando. Se burlaban de su voz y luego se burlaban de Lennon por compartir mi apellido. Luego llegó un correo electrónico de mi padre. Hiciste lo correcto, pero no vuelvas. Tu madre no te perdonará. A continuación, una solicitud de mensaje de un reportero local. Nos gustaría entrevistarlo sobre el caso. La historia está ganando popularidad. Me volví hacia Lennon, que leía las mismas noticias en su teléfono. Levantó la vista, tranquila pero firme. Si están mintiendo, dijo, entonces deja que el mundo escuche la verdad. Asentí. La nieve golpeaba suavemente contra la ventana. Lo haremos, le dije. Ya hemos empezado. Cuando salimos esa noche, el cielo estaba blanco como el papel. Lennon lo miró y susurró, entonces, ¿ahora qué, papá? Sonreí débilmente. Ahora, dije, viviremos según lo que hemos defendido. Pasaron 2 años antes de que la casa volviera a sentirse como un lugar de paz. El aire de verano de Boulder relucía de calor, y los cerezos de nuestro jardín se inclinaban bajo racimos de flores rosas. Lennon tenía ahora 18 años y estaba haciendo las maletas para ir a la universidad en Seattle. Había elegido psicología, para entender por qué la gente hiere a quienes ama, dijo con una sonrisa irónica. Yo seguía trabajando de noche en la sala de urgencias, a veces enseñando a los residentes en mis días libres. La vida se había aquietado en algo estable. La casa de Aspen Creek se había vendido hacía mucho tiempo. La joven pareja que la compró me envió una postal la primavera pasada. Hemos plantado cerezos a lo largo de la vieja valla. Gracias por darnos un comienzo. La puse en el refrigerador, justo al lado de la carta de aceptación de Lennon. Mis padres ahora alquilaban una pequeña casa cerca de Fort Collins, viviendo principalmente de sus ahorros de jubilación. No habíamos hablado en casi un año. Entonces, una tarde, llegó una carta a mi buzón. La letra era inconfundible, la de mi padre, temblorosa pero deliberada. Orion, comenzaba. Todos perdimos algo en esta lucha, pero al menos Lennon ganó. Eso tiene que contar para algo. No había una disculpa, solo una admisión envuelta en una silenciosa resignación. Dentro del mismo sobre, un recorte de periódico doblado. Mi madre lo había añadido. Sin firma, solo su perfume persistiendo débilmente en el papel. El titular decía, no hay lugar para la crueldad en mi mesa. Una vieja entrevista que había dado meses después del juicio. No me había escrito, pero había guardado el artículo. Esa era su manera de hablar sin rendirse. Esa noche, el cielo se tiñó de dorado. Lennon estaba poniendo la mesa en el porche. 2 platos, 2 vasos de limonada. Salí y ella dijo, he añadido una tercera silla, por si alguien quiere unirse a nosotros alguna vez. Su voz era ligera, pero el significado caló hondo. Miré la silla vacía, luego a ella. Siempre que sepan lo que significa merecerla, dije. Ella sonrió. Entonces siempre estará esperando. Mi teléfono sonó justo en ese momento. El nombre de Siena apareció en la pantalla. Dudé, luego respondí. Su rostro apareció, más viejo de alguna manera, con los ojos rodeados de agotamiento. Quería decir que lo siento, dijo en voz baja. Pensé que apoyar a mamá era la única forma de ser amada. Estaba equivocada. No supe qué decir, así que no dije nada.
Ella asintió levemente y terminó la llamada antes de que el silencio pudiera volverse incómodo. Cuando me volví, Lennon observaba el horizonte, la luz del sol atrapando su cabello. Los cerezos en flor se mecían en la cálida brisa. Mi teléfono sonó de nuevo. Elaine. Felicidades, dijo. La transferencia final está completa. Estás libre de cargas, legal y financieramente. Se acabó. Gracias, dije, y lo sentí de verdad. Después de la llamada, me uní a Lennon en la mesa. Miró la tercera silla de nuevo y dijo suavemente, ahora la mesa está finalmente llena. ¿Verdad, papá? Miré hacia el jardín, los pétalos flotando como nieve en la luz ámbar. Está llena, dije, y siempre lo estará para aquellos que se han ganado su lugar. Ella levantó su vaso y yo levanté el mío. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El aire de la tarde traía el tenue aroma de los cerezos en flor y risas lejanas de otro patio. Hace 2 años, no había habido sitio. Ahora, cada silla era una elección. Pensé en esa noche en la sala de urgencias, en el pan frío y la media naranja, en la chica que llegó a casa avergonzada pero todavía amable. Todo lo que vino después había sido para devolverle lo que le quitaron, un sitio en la mesa, un lugar que era suyo. Si alguien me preguntara ahora si me arrepiento de lo que hice, les diría esto, solo me arrepiento de los años que permanecí en silencio. Porque a veces, lo más amoroso que puedes hacer por la familia es trazar la línea donde termina la bondad y comienza la dignidad. A veces la familia no te rompe con palabras fuertes. Te rompe con el silencio, con la silla vacía que no te ofrecieron. Pero la sanación comienza en el momento en que decides construir tu propia mesa. Incluso si al principio solo tiene capacidad para 2. He aprendido que los límites no son crueldad. Son la prueba de que tu bondad finalmente aprendió a defenderse. Si esta historia ha movido algo en ti, tómate un segundo para respirar, para pensar en quién en tu vida merece un sitio en tu mesa. Dime desde dónde estás escuchando esta noche. Si está lloviendo fuera de tu ventana o si hay silencio donde estás, me encantaría saber que no estoy solo en esto. Y si historias como esta te recuerdan que defender tu posición aún puede provenir del amor, por favor, suscríbete al canal para que podamos seguir compartiéndolas, una verdad, un corazón a la vez.